Justo como que vimos en la sesión pasada, ya estábamos entrando con el sistema, ¿cierto? La cinemática de la partícula. En, habíamos terminado de ver el sistema de referencia en traslación, ahora vamos a ver el sistema de referencia en rotación. O sea, ya habíamos introducido esa parte, ¿ya? Así que la retomamos. Por favor, me confirman qué es lo que ven en pantalla, jóvenes. Si es cinemática de la partícula, sistema de referencia en rotación. Sí, eso mismo se ve. Ok, gracias. Ya está. Ok. Claro, eso ya lo habíamos alcanzado a presentar. Habíamos visto algunas cosas ya, que es la génesis, de dónde nace. Aquí tenemos que el sistema X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula es el sistema inercial, es el que no se mueve. O sea, todo lo que se refiere a él es absoluto. El movimiento entonces de la partícula que sigue esta trayectoria cualquiera, ahí está la partícula P, ¿cierto? Se mueve con respecto a este sistema y de manera que la velocidad va a ser tangente a la trayectoria. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que la partícula se mueve con respecto también a un sistema de referencia que está acá, que es X, Y y Z minúscula, con sus vectores unitarios, dirección X, que es y tongo o negrita, J tongo en dirección Y y K tongo en dirección Z, donde X, Y y Z son un sistema de coordenadas rectangulares, pero que se mueve en el espacio con una velocidad omega y también con una aceleración alfa. Mira que nosotros tenemos que el punto que sigue esta trayectoria, con respecto al sistema de referencia, también se está moviendo, y ese el vector de posición es R minúscula. Por lo tanto, esta es la posición que tiene la partícula con respecto al sistema de referencia que ahora está en rotación. De manera tal que nosotros podríamos decir que la velocidad o la posición R1, que es la posición absoluta, va a ser igual al vector de posición del origen del sistema de referencia de coordenadas, ¿cierto?, rectangulares que están en rotación, más la velocidad relativa que tenga la partícula con respecto a este sistema que está en rotación. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que R1 es igual a R, ¿cierto? Todo en negrita, o sea, vector, a R más R minúscula. ¿Ya? Y reconocemos, ¿cierto?, cada uno de los términos que yo estoy mencionando, donde X, Y, Z mayúscula, el sistema de referencia inercial, el que no se mueve, X minúscula, Y minúscula y Z minúscula, el sistema de referencia en rotación, que está aquí, ¿cierto? Y giran juntos los vectores unitarios, están girando ahora, ¿cierto? Y tenemos que el punto en el espacio, el cual se debe determinar su movimiento, o sea, velocidad y aceleración. R mayúscula, vector, grita o con flecha, es el vector de posición del origen del sistema de referencia en rotación. Ahí está. A su vez, R minúscula con flechita, vector, es el vector de posición del punto P de la partícula respecto al sistema de referencia en rotación, ¿cierto? Ahí está. Y R1, lógicamente, el vector de posición absoluto, el punto con respecto al sistema de referencia inercial, X, Y, Z mayúscula. Tenemos I, J, K son los vectores unitarios, dirección X, Y, Z, ¿cierto? El sistema de referencia en rotación, que la velocidad de P es la velocidad absoluta del punto P, que la aceleración de P es la aceleración absoluta del punto P, que la velocidad de P con respecto a X, Y, Z es la velocidad relativa del punto, de la partícula respecto al sistema de referencia en rotación. La aceleración con respecto a X, Y, Z es la aceleración relativa del punto P de la partícula respecto al sistema de referencia en rotación. Omega, la velocidad angular del sistema de referencia en rotatorio. Alfa sería la aceleración angular del sistema de referencia rotatorio. Y interesante esto, E es un punto fijo del sistema de referencia X minúscula, Y minúscula, Z minúscula que está en rotación, pero esto es un punto fijo.
Va a decir que estas coordenadas, ¿cierto?, se mantienen constantes y justo por donde va pasando el punto, coincide, el punto va pasando y pasa por ahí, y en ese momento estamos estudiando nosotros el sistema. Por lo tanto, ese punto tiene sus coordenadas que son fijas, ¿eh? Y bueno, entramos entonces ahora, alcanzamos la sesión pasada, que conocía las derivadas de los vectores unitarios, ya lo vimos, ¿cierto? Diríamos que el I tongo punto es igual al omega cruz I tongo, ¿cierto? El J tongo punto sería en el tiempo igual a omega cruz J tongo. Tongo punto, ¿cierto? Es igual a omega cruz el K tongo. Por lo tanto, ya conocemos la derivada de esos vectores unitarios que sabemos que van a variar ahora porque varían no módulos, pero sí en dirección y sentido. Por lo tanto, varían en el tiempo. Y tendríamos entonces que aquí es cuestión de empezar a derivar una que tiene definido el vector de posición de la partícula, ¿eh? Entonces está dado porque R1, ¿cierto? Vimos en el dibujo que era igual realmente a R mayúscula vector más R, ¿cierto? Minúscula vector, donde R1 es la posición absoluta con respecto al sistema X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula. R, ¿cierto?, es el vector de posición del origen del sistema de referencia X, Y, Z. Y R minúscula es el vector de posición de la partícula respecto al sistema de referencia en rotación, ¿ya? Cuyas coordenadas son X, Y y Z minúsculas, ¿ya? De manera que si nosotros queremos sacar la velocidad, es cuestión de derivar esto, ¿ya? Como ya conocemos que R, ¿cierto?, este R que está aquí, es igual a X por Y más Y por J más Z por K. Nosotros podríamos entonces al derivar esto, para saber cuánto vale el R punto, ¿cierto? Porque la velocidad de la partícula va a ser igual a la derivada de esto, o sea, R1 punto, y R1 punto va a ser R punto, mayúscula, más la derivada de que es R minúscula punto. Por lo tanto, si conocemos cuánto vale el R minúscula, habría que derivar esto, y la derivada de esto va a ser la derivada de esto multiplicado por esto, más la derivada de esto multiplicado por esto, más la derivada de esto multiplicado por esto, ahora más esto multiplicado por la derivada de esto, que es eso que está ahí, esto multiplicado por la derivada de esto, que es esto que está acá, y z multiplicado por la derivada de cada átomo, que es esto que está acá. Entonces, derivamos esto, ¿cierto? Y ahí nos quedó, ¿cierto?, lo que les acabo de decir. Aquí está derivada primero el x, y y z, entonces nos queda x punto por y, ¿cierto?, más y punto por j y más z punto por k. Y ahora más la derivada de esto por esto, la derivada de este por esto y la derivada de esto por esto. Y la derivada de esto está aquí, omega cruz i, o sea que es x, ¿cierto?, por y punto, que es eso, más y por j punto y más z por k punto. Y ahora vamos a ver las derivadas de esto que nos dan de esta manera. Permanece igual. Aquí nos queda esto por la derivada de esto. Y la derivada de esto es x punto, ¿cierto?, omega cruz i, omega cruz i. Y punto, la derivada de que es omega cruz j. Y después más z por punto, ¿cierto?, la derivada de esto que es omega cruz k. Y ahí estaría. Pero aquí hay dos cosas. Una, reconocemos esto. Esto que está aquí es la velocidad que tiene la partícula con respecto al sistema de referencia en rotación X, Y, Z. Y esto que está acá podemos sacar factor como un omega. ¿Cómo nos queda esto? Que esto es la velocidad de P con respecto a X, Y, Z, y esto nos queda omega cruz, que estoy sacando factor común, X por Y punto y tongo punto, más Y por J tongo punto, y más Z por K tongo punto, ¿cierto? Y tendríamos entonces que, perdón, aquí
se saca factor común, pero ya están, no serían puntos, ¿ah? Nos quedaría esto sí nomás, ¿cierto? Que sacó factor común, esto aquí no debe ir el punto acá arriba, ¿ah? Ya. Y ahora reconocemos, esto es la velocidad de P con respecto al sistema, ¿cierto? De referencia en rotación, ahí está, la velocidad de P con respecto al sistema de referencia en rotación. Y esto, reconocemos que sin los puntos arriba, esto es R, por lo tanto es omega cruz R. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, que la velocidad de la partícula es igual a esta, la derivada del vector de posición de origen del sistema de referencia, más esto que está acá. ¿Sí? O sea que nos queda así. Y lo podemos ordenar ahora de esta manera, el R punto, lo ordenamos con el omega cruz R, más la velocidad de P con respecto a ese sistema de referencia de rotación, y esto lo reconocemos, ¿cierto? Esto que está aquí, esta es la velocidad de ese punto E, la velocidad de este punto fijo del sistema de referencia de rotación. Aquí está, D. Es igual a la velocidad de este punto más la velocidad que tenga este con respecto a este, la velocidad que tenga este con respecto a este, ¿cierto? El sistema va a ser el omega que tenga, ¿cierto? Cruz, ¿cierto? El vector de posición. Entonces, ¿cómo nos queda esto ahí, ¿cierto? Ordenando los términos, y diríamos entonces, esta corresponde a la velocidad absoluta que tiene el punto E, esto, y esta es la velocidad que tiene la partícula con respecto al sistema de referencia de rotación. Aclarando todo nos queda así. La velocidad de la partícula es igual a la velocidad que tiene un punto, el sistema de referencia en rotación que coincide con la pasada de P. ¿Sí? Pero usted pertenece al sistema de referencia en rotación, es fijo, más la velocidad que tenga la partícula con respecto a nuestro sistema de referencia en rotación. Esto no es muy distinto de lo que teníamos antes con respecto al sistema de referencia en traslación. Es bastante parecido, de hecho coincide. Pero con la aceleración sí ocurren cosas más diferentes. ¿Ah? Para la aceleración sería la derivada de esta expresión que está aquí. Por lo tanto, nos queda hacer la aceleración, ¿cierto? Ahí está, es igual a, lógicamente, ¿cierto? Si esta es la velocidad, nos queda aquí, ¿cierto? El R2 punto, ahí está el R2 punto, nos queda aquí, aparece omega punto cruz R, ahí está omega punto cruz R, más omega cruz R punto, más omega cruz R punto, y finalmente el B, la velocidad de P con respecto al sistema de referencia en rotación, punto. Ahí está, ¿cierto? Entonces ahora nosotros podemos empezar a derivar cada uno de los términos, ¿cierto? Y nos queda que el R punto, este que aparece aquí, ¿cierto? Ya sabemos que es la velocidad de P con respecto al sistema de referencia de rotación, más omega cruz R, ¿cierto? Lo que está acá, el R punto, aquí está, es esto, está repetido nomás ahí, ¿cierto? Entonces, el R2, bueno, ahí lo vamos a ver. La velocidad de P es punto, que aparece aquí, ¿cierto? Es igual a, aquí está, ¿cierto? Es igual aquí tenemos, ¿cierto? Que esta es la velocidad de P con respecto a X, Y, Z, ¿cierto? Entonces tenemos, primero se deriva, ¿cierto? Este, y después se multiplica por este. Entonces nos queda X 2 puntos por Y, más Y 2 puntos por J, más Z 2 puntos por K. Y ahora viene, ¿cierto? Derivado el vector unitario, ¿cierto? Y nos queda entonces X punto por la derivada de este es omega cruz I, después Y punto multiplicado, ¿cierto? Producto punto por omega cruz J y finalmente Z punto por omega cruz K. Y ahí tendríamos entonces la derivada de sub P, de sub P que es esto que está acá, y esto que está acá, ¿cierto? Lo reconocemos como esta parte que está aquí, ¿cierto? Este es de sub P, con respecto a X, Y, Z. Entonces la derivada de esto es esto que está aquí, ¿ah? De sub P con respecto a X, Y, Z, punto.
continuamos viendo los términos. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Tenemos que reconocemos aquí, porque aquí hay algo, ¿cierto? Esto que está aquí, reconocemos que esto que está aquí es la aceleración que tiene P con respecto al sistema de referencia en rotación. O sea, esto que está aquí es la aceleración que tiene P con respecto al sistema de referencia en rotación. X2 punto por I más Y2 punto por J más Z2 punto por K. Ya, seguimos reconociendo términos, ¿cierto? Y digamos que esto que está aquí, ¿cierto? Nos queda entonces, esta es la aceleración que tiene P con respecto a X, Y, Z, ahí está, más, ¿cierto? Sacamos factor común omega de afuera y nos queda omega cruz X punto por Y, Y punto por J, tongo, más Z punto por K tongo, y esto reconocemos que es la velocidad que tiene P con respecto al sistema de referencia de rotación. ¿Cómo nos queda esta expresión? Nos queda aquí la derivada, entonces, ¿cierto?, de la velocidad de P con respecto a X, Y, Z en el tiempo es igual a la aceleración que tiene P con respecto al sistema de referencia de rotación más omega cruz, esta es la velocidad que tiene P con respecto al sistema de referencia de rotación. Entonces ya vamos, ¿cierto? Tenemos esto, tenemos cuánto vale esto, y aquí, ¿cierto?, podemos ahora ir a la ecuación general, ahí R2 puntos. Aquí este, que es la aceleración de P con respecto a X, Y, Z, ¿cierto? Que es lo que está acá. Más omega, ¿cierto? Que es esta parte. Y más, seguimos, ¿cierto? Esto que está aquí, que es omega punto cruz R, y más esto que está acá, ahí está. La derivada de esto está acá, ¿cierto? Y aquí ya ordenado todo este, ahí está todos los términos. Podemos nosotros empezar a reconocer aquí. Fíjense que podemos ver que la aceleración de esta, ¿cierto?, va a ser igual podemos agrupar estos términos, es R dos puntos, ya, ok, la aceleración del origen del sistema de referencia en rotación, más omega, ¿cierto?, punto, que viene siendo el alfa, ¿cierto?, alfa por R, que esta es una aceleración tangencial, más omega cruz R, que este es omega al cuadrado por R, que es una aceleración centrípeta, y todo esto que está aquí, ¿cierto?, va a ser la aceleración del punto E, porque la aceleración del punto E la aceleración de este punto es igual a la aceleración de este punto, R2 puntos, más la aceleración que tiene este con respecto a este, al sistema de referencia de rotación. Y la aceleración que tenga este con respecto a esto es omega al cuadrado por esto, más alfa, ¿cierto?, por esto, que serían los términos que nos aparecen acá. ¿Cierto? Ahí estaría, perdón, ahí. ¿Y cómo nos queda entonces, finalmente? Aquí le aparece la aceleración de P con respecto a X, ok. Y aquí hay dos términos que son iguales. Este con omega cruz, omega, ya. Perdón, este con este, son iguales. Por tanto, son dos veces. Ahí está, dos veces omega cruz la velocidad P con respecto a... Estos términos son fáciles, ¿ah? Porque esto que está aquí, esto es la aceleración que tiene absoluta de todos estos términos. Esta es la aceleración que tiene P con respecto al sistema de referencia de rotación, pero esta aceleración es extraña, no la habíamos visto. Esto es la aceleración de E, porque la aceleración de E igual a la aceleración del origen del sistema de referencia de rotación, más las dos componentes. Esta es la componente tangencial y esta es la componente centrípeta, omega al cuadrado por R y este alfa por R. ¿Eh? Pero este también es fácil, pero este es raro, omega cruz, ¿cierto?, la velocidad que tiene P con respecto al sistema de referencia de rotación. Y esto finalmente, ¿cierto?, nos queda de esta manera. ¿Eh? Nos queda que la aceleración de P es igual a la aceleración de E más la aceleración que tiene P con respecto al sistema de referencia en rotación, y más dos veces el omega del sistema de referencia en rotación cruz la velocidad que tiene P con respecto al sistema de referencia en rotación.
Y esta aceleración extraña la estudió un señor de apellido Coriolis, italiano, ¿ah? Y lógicamente le colocaron la aceleración de Coriolis, ¿ah? La aceleración de E, la aceleración del punto, ¿cierto? E, que es un punto fijo, el sistema de referencia en rotación, por lo tanto se mueve junto con él y coincide con la posición de la pasada del punto P en ese instante que se está analizando. Y esta otra es la aceleración de este caballero, ¿cierto? 2 veces el omega cruz la velocidad de P con respecto a X, Y, Z, es la aceleración de este señor Gaspar Coriolis, que es un científico francés que vivió desde 1792 hasta 1843. ¿eh? Él estudió esta aceleración y cuando se refiere a un movimiento, algo que está en rotación, nos aparece esta aceleración, que tal como, como lo dice, ¿cierto? Es el producto cruz de dos vectores, ¿cierto? Por lo tanto, la, el producto cruz va a ser perpendicular al plano formado por estos dos vectores, ¿cierto? Y ustedes saben que es distinto omega cruz velocidad que la velocidad de P cruz omega. Entonces, se mueve desde este vector hasta este vector. Por lo tanto, en el plano, como nosotros lo estamos estudiando, jóvenes, ¿no? De siempre de velocidad angulares, perpendiculares, ¿cierto? Al plano del movimiento, la dirección de la aceleración vectorialmente es perpendicular. La dirección de la aceleración de Coriolis será perpendicular a la velocidad de P respecto al sistema de referencia rotatorio, ¿ah? XY, a esa velocidad de P con respecto a XY. Y el sentido será el que le dé el omega, en 90 grados, lógicamente, ¿cierto? Por lo tanto, esta cosa es importante porque nos sirve para simplificar bastante. Si nosotros tenemos, esta es la velocidad que tiene P, con respecto al sistema de referencia en rotación, ya la conocemos, vemos para dónde es el omega, que si va así, significa que es perpendicular, va para afuera, sale aquí vectorialmente, porque esto es esquemáticamente el omega. Vectorialmente el vector va saliendo. Y si un tornillo derecho lo giramos desde el que va saliendo hacia este, va a tener este sentido, esta dirección y sentido, ¿cierto? El producto cruz. Por lo tanto, esta es la aceleración de Coriolis. Primero, coplanario con todo lo que estamos viendo, porque estamos viendo en el plano. Y segundo, es girado en 90 grados. O sea, ya sabemos que es perpendicular a la velocidad con respecto al sistema de referencia, es perpendicular. Y el sentido que le da el movimiento, si el omega es para allá, lleva ese sentido. Si el omega fuera para el otro lado, el sentido sería para acá. Entonces, bastante fácil reconocer, ¿cierto?, dirección y sentido de la aceleración de Coriolis. Y esta aceleración, jóvenes, esta que aparece aquí, es la que influye cuando algo se mueve con respecto a un sistema que está rotando, ¿no? Y eso ocurre, ¿cierto? Que hay fenómenos en la Tierra donde ocurre esto. Por ejemplo, los ríos. Es cierto que los ríos siguen sus cauces, de acuerdo a las quebradas, en fin, pero se cargan con respecto a una ribera, porque el río, ¿cierto?, se está moviendo con respecto a algo que a su vez está rotando, que es la Tierra. Por lo tanto, se tiene que cargar para un lado, ¿ah? Se carga para un lado. Y también si consideramos el agua que va cayendo, también, pues el agua se mueve con respecto a un sistema de referencias que está en rotación. Entonces va a aparecer una aceleración, que es la de Coriolis, que es perpendicular a la velocidad que tenga el agua que va cayendo con respecto a la Tierra. Entonces siempre no va a caer verticalmente, siempre se va, ¿cierto?, a inclinar por un lado. Y esto es el mismo fenómeno que ocurre, jóvenes. Bueno, ahí están las mareas, ¿cierto? Que ustedes ven que en el hemisferio norte giran para un sentido, en el hemisferio sur giran en el sentido opuesto. Y también otro tanto ocurre cuando nosotros destapamos un depósito con agua, que ojalá sea, porque son chicas estas, ojalá sea circular, porque cualquier irregularidad ya nos echa a perder todo el truco. Y lo destapamos y el agua escurre con respecto al sistema de referencia que está en rotación, por lo tanto aparece una aceleración perpendicular que hace que finalmente el agua gire. Por eso que gira, jóvenes, en un sentido en el hemisferio sur,
en sentido opuesto en en el hemisferio norte. Y en el Ecuador no debe pasar nada, porque el ángulo, ¿cierto? Que el producto cruz es multiplicado, ¿cierto? Por el seno del ángulo. En el Ecuador el ángulo es cero, por lo tanto no aparece la aceleración esta, que hace que gire. No va a girar en el Ecuador. Por eso que es una farsa cuando de repente muestran en la tele, muestran la raya, mire, este es el Ecuador, y hacen el experimento, y mire, gira en un lado, y ahora gira para el otro lado, y se mueven con el pie. Ahí no pasa nada, están ahí mismo, ¿eh? Y por lo demás está ocurrido, cuando uno va a Ecuador, ¿cierto? El monolito, lo que tienen ahí, marcando, ¿cierto? El paralelo cero, es falso, está corrido como 6 metros, una cosa así. Así que no estaría mal, como truco está mal. Ahí no tiene importancia, ahí no hay. A medida que nos alejamos, ¿cierto? Claro, ahí ya el ángulo que entre la velocidad y la angular, el vector de velocidad angular, que el vector de velocidad angular de la Tierra es de sur a norte, ¿cierto? De sur a norte, claro. ¿Ah? Es de sur a norte. El vector de velocidad angular. Por lo tanto, el producto de ese omega por la velocidad es que nos da la aceleración de Coriolis. ¿Eh? Y eso es, pues la aceleración de Coriolis tiene bastante importancia, ha sido un poco extraña reconocerla por el ser humano. ¿Eh? De hecho, existen algunas anécdotas que, tal como les contaba anécdotas con respecto a los sistemas de unidades, acá también, pues en la Primera Guerra Mundial, una batalla que se llamó la batalla de las Malvinas, que no tiene nada que ver con la que ocurrió hace algunos años atrás. Esa fue entre la flota inglesa también y la flota alemana. ¿Eh? La última fue los ingleses contra los argentinos. Y las Malvinas eran estratégicamente muy importantes porque ahí se controlaba todo el tránsito, ¿cierto? Para entre los dos océanos, algo así como lo que pasaba con, ¿cómo se llama? Este ciudad que controlaba el paso por el estrecho de los Dardanelos allá en el Troya. ¿Eh? Troya también tenía esa importancia porque ahí pasaban para allá y ahí estaba todo el control económico. Entonces es importante. Ahí se encontraron la flota inglesa con la argentina, perdón, con la alemana, y los alemanes empezaron a disparar y se dan cuenta que no le podían pegar a los buques. Claro, porque ellos del hemisferio norte tenían controlado para corregir la aceleración de Coriolis, porque los disparos se le corrían para el lado. Claro, entre que se dieran cuenta que hay que anular esa corrección y después corregir para el otro lado, ya era bastante tarde y tuvieron que arrancar. Y también las comunicaciones fallaron porque ya los mismos alemanes habían tenido problemas con bombardear París con un famoso cañón, ¿cierto? Y le apuntaban bastante bien, pero no le podían dar al blanco, a París, destruir a París. ¿Qué ocurría? Que la aceleración de Coriolis intervenía, entonces les corría los proyectiles. O sea, ha tenido bastante importancia esto y muchas otras más seguramente. Y a los físicos les gusta hacer esta experiencia. Les gusta hacer, les tienen una rueda así como de bicicleta con un par de manillas y la dan vuelta y girando, ¿cierto? Llega una persona mientras camine derecho, no hay problema, pero cuando con sus manos ya la rueda girando y se mueve, gira, le aparece, ¿cierto?, esta famosa aceleración. O sea, tiene bastante importancia y también el mecanismo. Pero sí, en nuestra vida diaria nosotros la hemos visto y más de uno ha destapado, ¿cierto?, el sumidero y empieza a ver que aquí está girando esto, ¿no? Mira, giran en sentido contrario a los puntos de reloj en el hemisferio sur y en sentido a favor de los puntos de reloj en el hemisferio norte. Ahora como ejercicio fácil, porque está dado todo, aquí dice un bloque desliza radialmente hacia afuera con velocidad constante, B, sobre una barra B, que gira con velocidad angular omega y una aceleración angular alfa respecto a un pasador vertical que pasa por A. Determinar la velocidad de aceleración del bloque en el instante y posición dado.
Esto está mirado desde arriba, por lo tanto, el eje que está aquí, joven, el eje aquí, el pasador, si ustedes quieren, es vertical. Y esto está en el plano horizontal. ¿Y eso para qué? Para que no intervenga la aceleración de gravedad, ¿ya? Listo. Entonces dice que esto está girando con una velocidad angular omega y una aceleración angular alfa, y dice que se conoce la velocidad, dice se desplaza con una velocidad constante, este va con una velocidad para afuera constante, dice una velocidad hacia afuera sobre la barra B. Este se va desplazando con una velocidad constante hacia afuera, y mientras eso ocurre, la barra está girando con una velocidad angular omega y una aceleración angular alfa. Y para esta posición dada, para este radio, piden determinar la velocidad y aceleración del bloque, este bloque, en instante y posición dado, para este que está aquí. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces nosotros podemos resolver este problema como un sistema de referencia en rotación. Aquí hay dos elementos presentes, uno la barra B y el bloque P. Lógicamente, ¿cierto? Que el sistema de referencia en rotación va a ser la barra B, ¿cierto? La barra B. Porque P como partícula, no podemos expresar que gira. O sea que lo que hay que hacer siempre es aclarar cuando, sobre todo cuando el cuerpo es rígido, no partícula, partícula es lo mismo, pero cuando hay cuerpos rígidos hay que aclarar quién es el sistema de referencia de rotación. En este caso es la barra AB, porque la barra AB gira en torno a un pasado liso que está aquí en A. ¿Mm? Entonces, aclarado eso y dado todos estos datos que están acá, ¿cierto? Nosotros podríamos aplicarla a lo que sabemos, ¿cierto? Se reconoce la barra B como sistema de referencia de rotación, que ahora en adelante va a ser SRR, sistema de referencia de rotación. El otro va a ser SRT, sistema de referencia en traslación, lo que vimos en la sesión pasada. ¿Ya? Tenemos entonces que, veamos, dice que la velocidad de la masa o del pasador, este que es el centro de la masa, como partícula, es igual a la velocidad que tiene un punto fijo del sistema de referencia, o sea, un punto que está aquí, debajo, ¿cierto? En ese momento que está pasando, más la velocidad que tiene P con respecto al sistema de referencia en rotación. Entonces reconocemos la velocidad del punto fijo como omega cruz R, ¿cierto? Omega cruz R, el omega de AB cruz R de A, y eso va a ser una velocidad hacia allá, como sabemos, ¿cierto? Hacia allá la velocidad, ahí está. ¿Ah? Y la velocidad de P con respecto a B es una sola, va hacia afuera radialmente, o sea, va hacia allá, ahí está, y va hacia allá. Y como esto se conoce, porque dice que se mueve con una velocidad, esta que está aquí es esta, ¿cierto? Se conoce, y esta se conoce esto, y esto se conoce la distancia, nosotros ya conoceríamos entonces cuál es la velocidad, ¿cierto? Que tiene P. Estos dos términos son conocidos, estos dos términos, perdón, este término también es dato del problema. Vamos con la aceleración. Y la aceleración tenemos, ¿cierto? La aceleración del punto P, de la masa esta, o el centro de la masa, es igual a la aceleración que tiene un punto fijo el sistema de referencia en rotación. Bueno, aquí está ese. Es igual a la aceleración que tiene un punto E, que está aquí, fijo el sistema de referencia en rotación, más la aceleración que tiene P con respecto al sistema de referencia en rotación, P con respecto a E, con respecto a este, en ese momento, y más Coriolis, que dice que es 2 veces el omega cruz la velocidad P con respecto al sistema de referencia en rotación. Ahora ¿cierto? Veamos cada uno de ellos. ¿Cuánto vale la aceleración de E? Digamos que la aceleración de P entonces es igual a la aceleración que tiene ese punto fijo. Ese punto fijo, ¿cierto? Tiene dos componentes. Tiene una componente que es la componente tangencial, ¿cierto? Que es el alfa de esto que está aquí, dato del problema, multiplicado por el radio, ahí está, y el producto es cruz, vale decir que es el alfa cruz el radio. El alfa se está haciendo así, el alfa va para afuera vectorialmente, multiplicado por este que va para allá, ¿cierto? Sería hacia allá. Más esta otra que es la centrípeta, ¿cierto? Las dos componentes. Y esa, ¿cierto? Va a ser hacia allá. Y vale omega al cuadrado por R. Ahí está omega al cuadrado por R por este radio. Y hacia allá. Ahí están las dos componentes de la aceleración de ese punto fijo.
más dice la aceleración que tiene P con respecto a B. Ahora, esto es interesante porque dice que va hacia afuera con velocidad constante. Por lo tanto, ¿cierto? Para el observador que está encaramado aquí, horcajada, girando junto con la barra, este no gira, este se mueve para afuera nomás. ¿Ah? Y se mueve con velocidad constante, por lo tanto la aceleración es cero. Dice que se mueve para afuera con velocidad constante. Es cero. Y aquí aparece Coriolis. Coriolis, ¿no es cierto?, aparece dos veces el omega es hacia afuera, y hacia afuera multiplicado por la velocidad, y la velocidad sabemos que es para allá, ¿cierto? ¿Está bien? La velocidad es para allá. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar, no, perdón, la velocidad hacia afuera, está la velocidad de P con respecto a ella hacia afuera. Por lo tanto, al multiplicar el omega por esto nos da que la aceleración de Coriolis, que es 90 grados, es para arriba. ¿Ah? Si la velocidad es para allá, es como gira, ¿cierto? 90 grados, es perpendicular, es así. Y el sentido que le da girar esta, ¿cierto? Es 90 grados de acuerdo al sentido de esta. O sea que es para allá, está como está aquí. Entonces ahí estarían todos, y todos estos son datos conocidos, esto es conocido, este también, ¿cierto? Este es cero, ¿cierto? Y esta también es conocido y conocido. Y ahí tendríamos entonces, ¿cierto? Genéricamente podríamos decir la aceleración y la velocidad del punto P. ¿Eh? Consulta, jóvenes, porque aquí hay una aplicación, es bastante sencillo el sistema, el problema. ¿Eh? Consulta, jóvenes. Profe, ¿Sí? entonces la aceleración se divide en tres partes, ¿no? La tangencial, la centrípeta y aparte hay que agregar Coriolis. Claro, esta es tangencial, alfa por R, ¿cierto? Y esta es la centrípeta, el omega cruz, R, este es omega cuadrado por R, que es la aceleración centrípeta. Estas son, estas dos que están aquí, esta es esta. Y la aceleración de P con respecto a B es cero, porque el observador que está aquí ahorcajada, girando junto al sistema de referencia de rotación, vemos ese, ¿cierto?, hacia afuera nomás este, no ve que está girando, la ve hacia afuera en esta dirección, y lo ve con velocidad constante, por lo tanto la aceleración es cero. Y este es Coriolis, ¿sí? O sea, estos dos términos que están aquí, este y este son la aceleración del punto E fijo el sistema de referencia. Imagínate, olvídate todo esto, que hay una barra que tiene un punto acá que está girando con velocidad angular conocida y aceleración angular. La aceleración que tiene eso es la aceleración centrípeta, omega al cuadrado por R, y la tangencial, que es alfa por R. Alfa por R, tangencial, omega al cuadrado por R, este es hacia adentro. ¿Sí? Ya, profe, y Coriolis, no me queda del todo claro cómo se identifica cuáles son los sistemas. Por ejemplo, ahí es la velocidad angular de AB, ya, pero por la velocidad Primero, de P respecto a B. la velocidad angular vectorialmente, no te olvides que este es un producto vectorial. O vectorialmente la velocidad angular de AB, ¿cierto? Si esto va girando para allá, es un vector que es perpendicular a la proyección y saliendo para afuera, ¿cierto? ¿Sí? Por el producto cruz, ¿cierto? Claro, cuando uno dice el vector velocidad angular es este, hace así, eso es esquemáticamente. Vectorialmente es perpendicular hacia afuera, saliendo, porque el tornillo derecho, si tú lo giras hacia allá, sale. O sea que este es perpendicular a este plano, a este que estamos mostrando, ¿cierto? Y saliendo. Por lo tanto, si este gira hacia este, porque este es hacia afuera, el que va saliendo gira para allá, imagínate un tornillo derecho que gire, ¿cierto? Va a girar en torno a este eje y va a girarse, por lo tanto va a ser, ¿cierto?, hacia allá, tal como indica aquí. Por eso que yo dije que era más fácil, práctico, ya que estamos trabajando en el plano, identificarlo de esta manera. El producto cruz, ¿cierto? Si nosotros tenemos que esta es la velocidad que tiene P con respecto al sistema de referencia de rotación, la Coriolis, que es el producto cruz, va a ser perpendicular a esto, ¿cierto? Porque la velocidad angular en el caso plano siempre va a ser perpendicular al plano, ¿cierto? Vectorialmente. Por lo tanto, ¿cierto? Va a ser perpendicular a esta velocidad. Pero puede ser para allá o puede ser para acá. Y es esto, girando 90 grados
de acuerdo al sentido del omega, y el omega dice que es para allá, gira 90 grados de acuerdo al omega, para allá. Si el omega hubiera sido para el otro lado, habría sido para acá. ¿Mm? Entonces así es fácil darse cuenta de la dirección y el sentido. La dirección es perpendicular a la velocidad que tenga la partícula con respecto al sistema de referencia en rotación. Pero perpendicular significa dos sentidos, para allá o para acá. Hay que le da el giro 90 grados de acuerdo al sentido omega. Omega gira hacia allá. Ya, entonces 90 grados hacia allá. Esta es. ¿Sí? Lo mismo se hace acá. ¿Cierto? Aquí Entonces el si omega, giraba al otro lado, iba a ser pavo. claro, sería para el otro lado. Si el omega fuese para acá, ¿cierto? Así, sería entrando perpendicularmente en la pizarra, entonces el producto cruz de omega cruz LR, la velocidad nos daría para abajo. ¿Ya? Por eso que este sistema me gusta, ¿cierto? Para que no estén, y mucho menos, sobre todo los electricistas que les gusta aplicar la ley de la mano derecha y colocan los dedos perpendiculares así, es un lío. O sea, mucho más fácil acordarse de cómo gira el tornillo derecho cuando lo aprietan en el sentido de los punteros del reloj, y cuando en el sentido contrario del puntero del reloj, para dónde va, es mucho más práctico. ¿Sí? ¿Ya satisfecha la duda? ¿Sí? ¿Quedó, persiste la duda o No había más. está bien? Sí, sí. Ya, ok. Ya, Profe, entonces, ¿sí? ¿Otra duda? sí. Usted en la expresión que tiene de la aceleración en P, tiene una R mayúscula 2 puntos. ¿Esa no la consideró? ¿Tiene esto? Sí, la R mayúscula 2 puntos. Y no se está considerado. Lo que pasa es que en todos los casos, ya sea en la velocidad como en la aceleración, si te fijas, el R mayúscula punto está aquí, ¿cierto? Que dice que la velocidad, ¿cierto? Eh, que tiene el punto E, esta es la velocidad del punto E, es la velocidad que tiene E con respecto al origen del sistema de referencia en rotación, más la velocidad que tenga el sistema de referencia en rotación, ¿sí? Ahí está. Ahora, para la aceleración, que nos aparece aquí está el R2 punto, aquí está considerada como la aceleración que tiene el punto P, ¿cierto? Este es el punto E. Esto que está aquí es la aceleración del punto E, porque está la aceleración del origen del sistema de referencia en rotación, ahí está, más las dos componentes que tiene, ¿cierto? E con respecto al origen, con respecto al sistema de referencia en rotación, la componente tangencial más la componente centrípeta, ahí está R2 puntos, ahí está considerado. Cuando uno dice aquí, ahí está el R2 puntos. ¿Está bien? Ya, profe. Ok. ¿Ya? Sí, sí. Claro, en realidad aquí hay mucha información que usted es un poco rápido, uno no alcanza a procesar uno, pero ustedes pueden tranquilamente empezar ahí está toda la ruta, para que digan, no, ahí están todos los términos, y finalmente uno no tiene que, lo único que tiene que ver que no se esté pasando un gol de media cancha, sino que está todo correcto, ¿cierto? Y después aplicar nomás esto, que es lo más importante, ¿cierto? Aplicarlo, ¿no? Reconocer la aceleración de un punto fijo al sistema de referencia, que está Pero, profesor, todo esto que está en, aquí, en la el aceleración del ejercicio, punto fijo, ¿sí? en el ejercicio anterior, ¿ahí dónde se vería el R2 puntos? ¿O no, no se ve ahí? Aquí, en Sí, en el este, ejercicio 1. Exacto. Ujú. claro. A ver, veamos, ¿Sí? el R2 punto es la aceleración que tiene claro, ahí digamos, ahí está, ya, ¿cierto? Claro. Aquí dice la velocidad que tiene el punto E. Claro, aquí no aparece porque aquí coincide el origen del sistema hasta acá, ¿cierto? Entonces solamente aquí, para la velocidad de E, ¿cierto? Existe solamente la componente tangencial. Sí, 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 de acuerdo. Pero para la aceleración existe la componente tangencial y la componente, ¿cómo se llama? Radial es igual a cero, porque dice que se mueve con velocidad angular. Y aquí coincide, por eso que el R2 punto no va a aparecer.
pero esto podría estar moviéndose también, ¿sí? En este caso, este punto no se mueve, pero podría estar moviéndose como lo vamos a ver en otros casos, ¿ya? Por lo tanto, el R 2 punto vale 0, el R porque se está moviendo, ¿cierto? Sería esto, ¿cierto? Donde esto está coincidiendo con esto. Entonces es 0, ¿sí? Está coincide con este, pero este se está moviendo, está rotando, está girando esto, ¿ya? Eso es lo que ocurre en esos casos, ¿ya? Sí, profesor, ahí me quedó claro. Muchas gracias. Okay. Ahora, bueno, veamos, hay un ejercicio que yo lo encuentro bastante bueno, porque es un sistema que está acá, que lo vamos a resolver, jóvenes, de tres maneras, ¿ya? Una, la forma clásica, la forma que a los alumnos les gusta porque hay integraciones o hay derivadas, que bueno, por fin se ocuparon esta cuestión. Sí, sí, y resulta, pero cuidado, ¿no? Para este caso resulta más simple eso, ¿ah? Pero la gran inmensa mayoría, ¿cierto?, de los casos no es tal, ¿ah? Fíjese que se trata de lo siguiente, vamos a resolverlo por el sistema de derivación, ¿cierto? Y vamos a hacerlo por sistema de referencia en traslación y sistema de referencia en rotación. Este problema 3 veces, ¿ah? 3 veces. Y es por eso que lo interesante que este problema. Lógicamente, independiente de cómo lo ataquemos, el resultado tiene que ser el mismo, ¿ya? ¿En qué consiste? Fíjese que acá tenemos una guía que es vertical. Importa poco que sea vertical, ¿eh? Lo importante es que aquí hay un punto A que se conoce la distancia perpendicular a esta guía. ¿Cierto? Eso es lo importante, que la distancia se conoce la distancia perpendicular a esta guía. Ahora, acá hay una biela que gira en torno a este punto, la biela AB, y que tiene una ranura, una guía, y dentro de esta ranura tenemos un dado acá que desliza por esta ranura, pero este dado tiene un pasador liso, que no lo dibujé aquí, que es solidario, el pasador es el mismo con este otro dado que se mueve en la guía vertical, absolutamente vertical o fija. Por lo tanto, este punto, el pasador que está aquí, el punto P, ¿cierto?, se mueve junto con los dos dados. Los dados giran lógicamente entre sí, giran, porque si esto sube, es decir, da vuelta para allá, va a subir solamente se puede mover verticalmente, y este se va a mover para afuera, ¿cierto? Pero el punto va a ser siempre el mismo, ¿ya? De manera que nosotros lo podemos resolver de la forma tradicional, ¿cierto? Donde no teníamos nada que aprender ninguna de estas cosas, solamente con la matemática o la física no habría bastado para resolver este problema, porque nosotros podríamos decir que la posición X del pasador es A, tomando como origen del sistema y también nos damos cuenta que A es constante. Y la posición Y, ¿cierto? La coordenada Y, es igual a A por tangente a este ángulo θ, ¿cierto? Porque tangente θ es igual a esto partido por esto, por lo tanto, esto es A tangente θ, ¿ya? Entonces nosotros diríamos que si nosotros definimos X como A constante e Y es igual a tangente θ, nosotros podemos sacar X punto y Y punto. Derivamos nomás esto, ¿cierto? Coordenada de la posición del pasador son esas. Entonces ahora nosotros podríamos derivar y diríamos que el X punto es igual a 0, o sea, no tiene velocidad horizontal. Lógico, el pasador este punto no puede desplazarse horizontalmente, está condenado a moverse verticalmente nomás, ¿sí? O sea, está bien que sea 0. Y la aceleración, el X2 puntos también va a ser 0. No tiene componente horizontal. Y Y, ¿cierto? La derivada de esto, y la derivada de esto es igual a A secante cuadrado de θ por θ punto, o sea, por omega, ¿cierto? Por lo tanto, si conocemos el omega y conocemos el ángulo, conocemos entonces la componente Y, que es la velocidad, porque la otra es 0. ¿Eh? Entonces estaríamos listos con la velocidad. Dice que la componente de la aceleración serán X2 puntos, que es la derivada de 0, que sigue siendo 0. Tampoco existe componente horizontal de la aceleración. No hay componente así en esta dirección. No hay. ¿Cierto? Está bien. Por simple inspección uno dice, aquí no hay ni velocidad ni aceleración en X. Y si sale otro valor, está malo, lo volvemos a hacer porque algún error cometí. ¿Ah?
Y el otro es la derivada de esto. Entonces nos queda aquí 2a secante de teta, ¿cierto? Por secante tangente, que es la derivada de secante, ¿cierto? Y por teta cuadrado, porque es hasta este, más la derivada de este, ¿cierto? Por lo tanto nos queda teta cuadrado. Y, perdón, la derivada de esto. Y más la derivada de esto multiplicado por esto. O sea, nos queda a por secante cuadrado de teta, a secante cuadrado de teta, por la derivada de este, que es el teta 2 puntos, que es la aceleración angular. ¿Ah? Entonces, como dice que la velocidad angular es constante, significa que la aceleración angular, el teta 2 puntos es 0, y este término desaparece. ¿Ah? Y nos queda que la aceleración no tiene componente horizontal, pero sí tiene componente, ¿cierto?, vertical, y es hacia arriba. Y también es lógico, ¿eh? Uno, que la velocidad sea positiva, uno se da cuenta, a medida que esto gira, a medida que avanza el ángulo, la velocidad va hacia allá, para arriba, no para abajo, va para arriba. Y a medida que aumenta el ángulo, aquí, si se desplaza aquí 1 grado, es re poco lo que avanza, pero si cuando está casi vertical, así, esto está en el infinito, se desplaza 1 grado y recorre millones de kilómetros para arriba, o sea que la aceleración definitivamente es vertical hacia arriba. Por eso que esto va positivo. Vertical hacia arriba. Eso también nos podemos dar cuenta por simple análisis cuál es el sentido, y no cerrar los ojos y confiar ciegamente, ¿cierto? Porque realmente uno puede cometer un error en la matemática, pero dice, no, esto está malo, a ver, ¿dónde está el error? ¿Ya? De manera que aquí hemos determinado, jóvenes, en forma muy fácil, ¿cierto? Como teta es constante, teta puntos constante, dice la aceleración angular, teta 2 puntos igual a 0. El omega es constante, alfa, que es el teta 2 puntos igual a 0. Entonces nos queda que y punto es la velocidad, ¿cierto? Nos queda como, perdón, el y 2 puntos de la aceleración, nos queda esta parte nomás. Y esta parte la podríamos acomodar, ¿cierto? 2a, y aquí nos queda entonces seno de teta partido por coseno al cubo de teta, y por teta punto al cuadrado, ese, y este es el arreglo de estas dos cuestiones. ¿Ah? Secante teta, secante cuadrado de teta, por tangente de teta, aquí nos queda igual que esto. Y ahí estaría el resultado. La aceleración solamente tiene componente vertical, y es hacia arriba, ¿cierto? Y no tiene componente horizontal, lo mismo que la velocidad. Y se acabó el problema, si ustedes se fijan, y fue bastante cómodo, fácil y corto. ¿Sí? Y esto ustedes lo sabían mucho antes de comenzar a estudiar mecánica. Veamos ahora cuáles son los resultados si nosotros ocupamos sistemas de referencia en traslación y después sistema de referencia en rotación. ¿Ya? Imagino que aquí no hay consultas, pero igual, si alguien tuviera alguna duda. ¿Podría repetir de nuevo porque las componentes horizontales son 0? Con las componentes horizontal. Sí. Ya, fíjate, si aquí está el pasador, eso es de lo que estamos sacando de velocidad y aceleración del pasador que une los dos bloques. Los dos bloques se mueven juntos, este con el que está atrás, abajo. El de abajo se mueve a través de la guía vertical y este se mueve a través de esta guía. Por lo tanto, ¿cierto? El pasador lo único que puede hacer es moverse así nomás, verticalmente, para arriba o para abajo, en este caso va a ser para arriba. O sea, no tiene horizontal. Si no hubiera dado algún valor horizontalmente, ¿cierto? Un X punto está malo, lo volvemos a revisar porque hay un error. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque es la derivada de esta constante, el X igual a A, y es constante. Y la derivada de una constante es 0. Y después la derivada de 0, que es 0 también es una constante, vuelve a ser 0, el X punto es 0. O sea, no tiene ni velocidad ni aceleración horizontal. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya. Pero Gracias. eso, tal como le digo, es matemáticamente. O sea, por último, no podrían no haber ido nunca a una clase mecánica y eso lo sabrían por la matemática, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Bien, vamos entonces a nuestro sistema de referencia, ¿cierto? Primero en traslación. Se supone que es más fácil. Un movimiento relativo al sistema de referencia en traslación, poniendo al observador en el punto E de la biela.
Aquí vamos a poner el observador aquí, igual que en la rueda de Chicago. O sea, esta es la rueda de Chicago, ¿cierto? Esa rueda que colocan en los parques de diversiones, en Viña, en el estero Viña lo colocan, en fin. Y los asientos son siempre así, o sea, el observador sentado aquí, él va moviéndose, ¿cierto? Pero siempre mantiene el X y el Y, el X horizontal y el Y vertical. Nunca giran esto. Por lo tanto, los vectores unitarios de dirección X y Y son constantes. ¿Ah? Por lo tanto, no son derivables, ¿cierto? Ya, eso es lo importante. Entonces tenemos nosotros que si colocamos, ¿cierto? Ahí al observador, igual que en la rueda de Chicago, diríamos que la velocidad de P es igual a la velocidad de E. ¿Quién es E? Es un punto fijo, el sistema de referencia que está en traslación, ¿cierto? Que no gira, no como la rueda que es girando. Si nosotros le amarramos el asiento a este caballero, ahí sí que va a girar, pero no está amarrado. Ustedes conocen la rueda de Chicago. No está amarrado, o sea, él mantiene siempre su perpendicularidad vertical y horizontal, ¿cierto? De manera que no gira. Más la velocidad que tiene la partícula, ¿cierto? Con respecto al pasado liso, con respecto a este punto que pertenece al sistema de referencia, pero que no gira. ¿Ya? Y vamos reconociendo los términos. Ya sabemos que esto es absolutamente vertical, no tiene componente horizontal, ¿cierto? Por construcción no tiene componente horizontal, y es para arriba. La velocidad que tiene ese punto, para la posición de 30 grados, ¿cierto? Va a ser inclinado, ¿cierto? Hacia allá. Entonces, la velocidad que tiene el punto fijo, el sistema de referencia, ¿cierto? Este punto que está aquí, punto fijo, no el punto P que se va moviendo. Es hacia allá. Si el omega hacia allá, ¿sí? Esta es hacia allá, perpendicular. Por lo tanto, ahí está. Y finalmente, la velocidad que tiene con respecto a E, ¿cierto? A pesar que P describe una órbita circular en torno al observador que está mirando, sí, pero la velocidad tiene solamente componente tangencial, o sea que el observador que está ahí, como en la rueda de Chicago, lo va a moverse hacia afuera, ¿cierto? Para el observador que está aquí sentado, aquí, ve que el punto P va hacia afuera. Es cierto que, como lo vamos a ver enseguida, describe una órbita que es curvilínea, pero aquí la tangente nos da para allá. Él lo ve para allá, y en este ángulo. Y ahí está. Ahí está. Por lo tanto, jóvenes, aquí tenemos un triángulo de velocidades, porque este es un triángulo que se cierra. Lo podemos resolver analíticamente en X, en Y, pero aquí es mucho más elegante decir, ¿cierto?, el triángulo de velocidades. Se cierra el triángulo, porque esto es igual a esto más esto. Entonces sabemos que la velocidad es absolutamente vertical, cuyo valor desconocemos. Pero esta, ¿cierto?, la velocidad que tiene, perdón, la velocidad que tiene el punto fijo, esa sí que es conocida, porque es el omega cruz la distancia del punto fijo de la biela, ¿ah? Y va hacia allá, perpendicular a la biela va hacia allá. Esto es lo único que conocemos. Y esta también la desconocemos, pero sabemos que este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este es perpendicular con esto y van en 30 grados para allá. Ahí está el ángulo teta. Por lo tanto, conociendo esta, nosotros podemos saber cuánto vale esto y cuánto vale esta. ¿Cierto? Analíticamente podríamos decir que la velocidad de P es igual a la velocidad de E, partido por tangente partido por coseno 30, parece que sí. Claro. Entonces digamos que la velocidad de E es el omega, ¿cierto? Multiplicado por la distancia esa, y la distancia, esta distancia, jóvenes, esta distancia que está aquí, esta, es igual a A partido por coseno 30, porque t igual a 30 grados. ¿Por qué? Porque A es igual a esto por coseno 30, ¿cierto? Por lo tanto, esto es igual a A partido por coseno 30. Eso es lo que está ahí. ¿Ah? La velocidad de E, entonces, es igual al omega por la distancia, y la distancia es A por coseno 30, partido por coseno 30. Entonces ya conocemos cuánto vale esta, la velocidad de E, correcto. Y teniendo esta, podemos sacar cuánto vale B sub P, ¿cierto? B sub P con respecto a E,
y mismo lo sacamos, ¿cierto? Es igual a B sub E por tangente 30, ¿cierto? Y eso nos dice que es igual a A por teta punto, omega, por secante tangente. Y la velocidad de P, ¿cierto? Que es lo que nos interesa, es igual a la velocidad de partido por coseno de 30, o sea, nos queda A por teta punto por secante cuadrado de teta. Y si vamos para atrás, ¿cuánto nos dio? Y punto, la velocidad, ¿cierto? Igual a por secante cuadrado teta por teta punto. A por secante cuadrado de teta por teta, nos dio lo mismo, lógicamente. Resolviendo este triangulito de velocidad donde lo único que conocíamos o podíamos determinar era esto, con los datos que teníamos. Y sabiendo cuánto vale este, podemos sacar cuánto vale esto y cuánto vale esto. Entonces, para el caso de la velocidad, quedamos listos. ¿Ya? Consulta, jóvenes. También se puede haber resuelto analíticamente con la velocidad sumatoria, las velocidades o sea, horizontalmente y verticalmente, ¿cierto? Que esto, el cero horizontal es igual a esto más esto, y verticalmente esta es igual a la componente vertical de esta más la componente vertical de esta, y se resuelve, ¿sí? Pero aquí lo resolvimos más elegantemente en forma geométrica. ¿Consultas? Profe, ¿Sí? la verdad no me quedó muy claro cómo sacó la velocidad. ¿Podría repetirla así, tipo, La velocidad de rápido? pi. Claro, sí, Es sí. que tú aquí tienes un triángulo rectángulo. Y de este triángulo rectángulo, lo único que es conocido es esto, la velocidad de E. Porque la velocidad del punto E, la velocidad de este punto, de la biela, un punto fijo, va a ser igual al omega multiplicado por la distancia. Y va a ser hacia allá. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Esto es lo único que se conoce. Por lo tanto, conocido esto, y se sabe que este es un triángulo rectángulo, porque este está ahí, ¿cierto? Lo calculamos ahí, la velocidad de E. Teniendo esto, tú puedes calcular cuánto vale la velocidad de T, porque tú sabes que la velocidad de E es igual a la velocidad de P desconocida, ¿cierto? Por coseno de teta. Por lo tanto, la velocidad de P es esto dividido por coseno de teta. Está ahí, ¿cierto? Dividido por coseno de teta. ¿Sí? Y la velocidad de P con respecto a E es esta otra parte. Y aquí está la función tangente. Tangente de teta es igual a esto partido por esto. Como conoces esto, despejas esto y nos queda que la velocidad de P con respecto a E es igual a la velocidad de E por tangente de teta, o sea, es igual a la velocidad de E. Es A por teta punto, partido por coseno de teta, o lo mismo decir secante de teta, y esto multiplicado por tangente de teta. Ahí están los dos. Son dos relaciones trigonométricas nomás y se resuelve. ¿Sí? Aquí reemplacé, en vez de colocar coseno abajo, puse secante de teta. ¿Sí? ya, sí, a ver si me quedó claro, Todo gracias. esto que está aquí, todo esto que está aquí es esto. Y eso multiplicado por tangente teta, ahí está, por tangente teta. ¿Ah? Es aplicar las funciones trigonométricas nomás y listo. Es bastante sencillo. Pero acá se nos empantana la cosa. La aceleración del punto P. ¿Qué va a hacer? La aceleración del punto P es igual a la aceleración de E más la aceleración de P con respecto a E. Me referencia en traslación. Ahora nuestro observador se mueve ahí, pero no gira. Tenemos que la aceleración de P es claro que es vertical y es hacia arriba, dirección y sentido conocido. ¿Ya? La aceleración de E, de ese punto fijo, ¿cierto? Sabemos que es igual a omega cuadrado por R y tiene solamente una componente centrípeta, hacia adentro. No tiene componente tangencial porque el alfa igual a 0, dice que es velocidad constante. Tiene solamente, ¿cierto?, aceleración centrípeta. Pero aquí está el problema. No se olviden que aquí ya tenemos una incógnita que es el módulo de la aceleración de P. Conocemos dirección y sentido, ¿cierto?
Conocemos dirección y sentido, pero no conocemos el módulo, ya hay una incógnita. En esta ecuación vectorial hay dos ecuaciones escalares, en X y en Y. Y tenemos una incógnita, el módulo ADP, no la dirección y sentido, el puro módulo. De la aceleración de E, ¿cierto? Tenemos todo. Aquí no hay incógnita. Tenemos módulo, dirección y sentido. Pero aquí está el problema. La aceleración de P con respecto a E. Si nosotros vemos cuál es la trayectoria, dando a poco esto, por favor, atención. Fíjense que este es el punto donde estamos analizando. Pero si nosotros decimos el observador, lo vamos a colocar en un punto fijo del sistema de referencia, pero que no gire, el sistema de referencia se va moviendo así. Y tiene X para allá, Y para allá. Y el observador, tal como ustedes cuando toman la rueda de Chicago, ¿cierto? Ustedes van con las patitas colgando para abajo y mirando para allá, ¿cierto? Y se sientan aquí, así. Entonces siempre va a estar así. Pero está fijo, sentado ahí, ¿cierto? Solamente, ¿cierto? Manteniendo su X y Y en forma totalmente horizontal y vertical respectivamente. Por lo tanto, si aquí está para allá el X, para allá el Y, y ahí coincide el punto. Pero veamos qué es lo que pasa aquí. Fíjense que el observador, cuando está horizontal los dos puntos, ¿cierto? El pasador con aquí estaría el pasador, y acá está el observador. El observador ve que el punto se encuentra a la misma altura, ¿cierto? Del origen del sistema. O mejor dicho, el observador se encuentra, claro, aquí está más atrás del origen, de donde está el observador, y a la misma altura. O sea, aquí, a la misma altura, por aquí más o menos, que corresponde a esta distancia. Aquí dice que está un poquito más abajo, ¿cierto? Pero más cerca. Aquí sería un poquito más abajo, más cerca sería ese punto. O sea, ya vemos que para el observador que está aquí sentado sin girar, esto va describiendo una órbita curvilínea. Aquí coinciden y es tangente, pero ¿qué pasa acá? Acá fíjense que el observador está en este punto y el observador, y acá está el pasador. Lo ve todo este tanto más adelante y todo este tanto más arriba. Todo este tanto más adelante y todo este tanto más arriba. Entonces ahí tenemos la curva, que es la trayectoria que sigue el punto P con respecto al observador, que siempre se mueve aquí, así, siempre de esta manera. Describe una curva que la tangente aquí es esta, está bien, ¿cierto? Pero tiene dos componentes entonces la aceleración. Va a tener una componente tangencial que tiene esa dirección, ¿ah? Y tiene una componente tangencial a la trayectoria y una normal a la trayectoria, ¿ah? Que para un sistema de referencia esta sería radial, no normal, radial, y esta ahora sería transversal. Son perpendiculares entre sí. Entonces acá tenemos las direcciones conocidas, los sentidos también, pero tenemos dos módulos desconocidos, la aceleración normal, esta y esta otra que está allá. De manera que en nuestro sistema, ¿cierto? Tenemos como incógnita módulo y dirección de la aceleración de E con respecto a B, que serían esta. El módulo no lo conocemos, la dirección y sentido sí, pero no el módulo. Los módulos son incógnitas. Entonces, en esta ecuación, ¿cierto? En este aquí, son dos ecuaciones escalares. Tenemos una incógnita, el módulo de esa la conocemos totalmente y aquí tenemos dos incógnitas, ¿cierto? Que son los módulos de la aceleración que va radial, digamos, y la otra la transversal. ¿Ah? Entonces son tres incógnitas y tenemos solamente, ¿cierto? Dos ecuaciones. No se puede resolver. No se puede resolver por sistema de referencia en traslación. Y el intento, entonces, después que van a ver ustedes la ventaja de tomar un sistema de referencia en rotación, donde vamos a aplicar esto a la aceleración de Coriolis, y nos va a permitir resolverlo en la próxima sesión, porque aquí ya nos pilló la hora, ¿eh? Pero eso es lo importante, jóvenes, que aquí no hubo ningún problema en resolver la velocidad, porque la velocidad es tangente a esta trayectoria. O sea que conocíamos la dirección y sentido de la velocidad, y así lo dijimos. Aquí está. Dirección y sentido conocido. ¿Ah? Esto que está aquí
es tangente a la trayectoria. La trayectoria tal como fue sacado pedazo a pedazo, no ve una trayectoria recta. Cuando el sistema de referencia está en rotación, para decir el observador se pone horcajada aquí sobre la biela, él va a ver siempre la biela recta y ve que la trayectoria es una línea recta, ahí no hay problema. Pero cuando tenemos como la rueda de Chicago, donde el observador va a mantener sus posiciones vertical y horizontal, ¿cierto? En X e Y, horizontal y vertical, ahí ve que la trayectoria que sigue el punto P con respecto a él es una curva. Es una curva, ¿cierto? Donde aquí es tangente ya la dirección esa, por eso que la velocidad no es un problema. Pero para la aceleración, que va a tener dos componentes, ¿cierto? Ya tendríamos tres incógnitas, que es el módulo de la aceleración de P, no la dirección de sentido, el módulo. El módulo de aceleración radial, diríamos, no normal, radial, y el módulo de la dirección transversal, aceleración transversal. O sea, hay tres incógnitas, jóvenes, y solamente dos ecuaciones, un problema que con el método de sistema de referencia en traslación no se puede resolver. Y en la próxima sesión vamos a ver los jóvenes con sistema de referencia en rotación y vamos a ver otros problemas más con sistema de referencia en rotación. ¿Ya? Y llegamos hasta aquí por hoy. Bien, pues jóvenes. Las notas del segundo están y anduvieron mal, jóvenes, ¿eh? Así que ojalá que para el tercero se puedan recuperar. No fue muy auspicioso. ¿Ya? Los voy a subir hoy día en la tarde. ¿Ya? Pero ya están listos, ya los promedios, está todo listo. ¿Ya? Se las subo entonces a la tarde, ustedes en el Moodle lo ven. ¿Ya? Hasta ahí llegamos por hoy entonces, jóvenes. Y nos veríamos el próximo lunes. Próximo lunes. ¿Ya? Chao, Chao, profe. profe. Y hasta luego, muchachos. A cuidarse Profe, una siempre. consulta. ¿Sí? ¿Esta clase más o menos cuándo la sube? Ya, mira, voy a estar medio ocupado en la tarde, pero puede ser la tarde que yo se las paso a don Franco Arancilla, que es una persona del departamento que nos ayuda en esto, y él me la sube. Pero yo voy a tratar de mandársela hoy día, porque son dos, la del lunes y esta. ¿Eh? Ya. Se la voy a tratar de mandar hoy día en la tarde para que él las pueda subir. ¿Ya? Así que ustedes estén atentos. Igual los apuntes están, las PPT están en el Moodle y me parece que también están en el aula que las subí yo. Lo mismo las subí. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Gracias, profe. Ya, ok. Que estén bien, jóvenes. Hasta Chao. luego. Chao, chao.